Bienvenida, Yo Ángela. estoy sentada acá. Me toca la presentación formal de Ángela. Ella tiene una licenciatura en periodismo, una maestría en teoría literaria por la Universidad Federal de Pernambuco y es doctora por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Es profesora titular de la Universidad Federal de Pernambuco. Es profesora en el posgrado en comunicación y en la licenciatura en cine y audiovisual de la misma universidad. Es además líder del grupo de investigación Imágenes Contemporáneas. Es investigadora del CNPq desde 2006. Es autora de los libros Cosmopolitismos Periféricos de 2002, Utopías da Frivolidade de 2014 y Retratos das Margens, que salió el año pasado, en 2022, y que trajo una copia para Está circulando para que la todos lo biblioteca. puedan ver. Por ahí lo tienen. Fue presidenta, además de SOCINE, que es la Sociedad Brasileña de Estudios Cinematográficos y Audiovisuales, entre 2017 y 2019. Publica periódicamente artículos y capítulos sobre cine y audiovisual, y también, bueno, participa en muchos congresos. Nosotros nos conocimos, estamos recordando, en un congreso en el Malva hace varios años, y bueno, estamos muy contentos, muy contentas de que estés acá con nosotros, compartiendo este proyecto, bueno, tan interesante, que traes tantas ideas, así que gracias por compartir tu proyecto con nosotros. Yo que agradezco. Bueno, chicos, yo empezaría por agradecer muchísimo a Edgardo, a Luz, a Florencia, ¿no? A la presencia de ustedes acá. Y Alfredo me dijo, no, pedí disculpa por tu español, pero yo no consigo, yo siempre tengo que pedir disculpa porque siempre me quedo un poco tensa con eso, ¿no? Pero bueno, es una alegría para mí estar acá, ¿no? Así hace mucho, como dijo Edgardo, yo lo conocí a muchos de ustedes, ¿no? Y mucha gente de acá, Irene, que recientemente nos encontramos personalmente después de muchos años, ¿no? Escribiéndonos y bueno, yo propuse esa presentación porque yo pensé en varias cosas, ¿no? Presentar un texto sobre uno de los temas que yo estoy trabajando, pero me parecía más interesante, incluso pensando en la idea del foro, traer algo más amplio y traer ese proyecto como, incluso para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema brasileño, ¿no? De investigación. Es bastante distinto, creo, que acá. Nosotros tenemos en CNPq las becas de productividad en pesquisa, productividad en investigación, y tenemos más o menos 3 o 4 años para desarrollar una investigación. Y ese justamente es el proyecto que yo empecé el año pasado. Incluso vi que en el texto salió 2021 y 2023 y 22, pero es 2022 y 2023. Empecé hace poco. No tan poco, pero bueno. Y me pareció divertido también, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Hablar de ese proyecto que es tan amplio y tan lleno de... Creo que varios de ustedes ya habrán leído, ¿no? Leído el texto. Y es eso, ¿no? Yo estoy bastante contenta de hablar de eso. Yo no voy a leer, pero voy a presentar. Es eso, ¿no? A través del mundo. Yo empiezo hablando del texto, del título, ¿no? Que es A través del mundo, una perspectiva comparada del paisaje y de la naturaleza en el arte y en el audiovisual contemporáneo. En realidad, yo cambié un poco el título del proyecto porque yo tuve una pequeña dificultad con el título, en traducir el título del proyecto, que es Antes do Fim do Mundo, Aquém e Além da Paisagem, Corpos, Espaços e Natureza no Cinema e nas Artes Visuais. La dificultad en traducir
aquém y além. Yo sé que existe en español, ¿no? Pero es muy extraño. Yo traducí como antes y después del paisaje, pero después yo voy a hablar un poco del aquém y além, que son más precisos, ¿no? Como para dar la idea del proyecto. Y es eso, ¿no? Fue un poco, yo ya vengo trabajando con paisaje, con espacio, con ciudad, hace mucho, pero me interesaba hablar de esa idea de fin, de esa idea de, incluso sería antes que o mundo acabe, né? Antes do fim do mundo, antes que o mundo acabe, antes dessa sensação desse mal-estar, não? E que incluso coincidió con la pandemia, ¿no? Coincidió con ese malestar horrible de estar en el fin del mundo. Entonces, esa idea, ¿no? Yo dividí el proyecto en dos grupos, aquém y além, o sea, antes y después del paisaje, y pensando esa idea, ¿no? Pensando que la idea de paisaje ella ocurre medio tarde, ¿no? Como paisaje, por ejemplo, como género pictórico, ocurre en el siglo XVII, ocurre en un lugar muy específico, ¿no? Ocurre así en el occidente, en un lugar muy específico, pienso en Holanda, y después voy a hablar sobre eso también. Pero pensando, incluso, está pasando. Bueno, mejor que yo no tengo que. Entonces, ese texto, como ustedes vieron, está estructurado como apuntes, una serie de apuntes, porque es eso, ¿no? Es la idea mostrar que lo que hay, lo que ya he hecho y lo que voy a hacer, y esa idea de un presente, ¿no? Algo que está en marcha. Bueno, entonces hice también ese preámbulo conceptual, esa idea, ¿no? de las constelaciones, de la inspiración benjaminiana, y yo quería empezar con esa citación, con esa referencia acá de Eagleton, hablando de Benjamin. El sueño de Benjamin es de una forma de crítica tan tenazmente inmanente que se mantendría completamente inmersa en su objeto. La verdad del objeto sería desvelada, no refiriéndole en estilo racionalista a una idea reguladora general, sino desmontando sus elementos constitutivos a través de conceptos mínimamente particulares y reconfigurándolos en un patrón que redima el significado y el valor de la cosa, sin dejar de adherirse a ella. Esa idea de adherencia para mí es muy importante, incluso por esa confluencia de varios tipos de objetos, varias naturalezas, varios soportes. Entonces es interesante que haya, ¿no? Esa idea de algo que me moviliza de varias maneras diferentes. Y ustedes están viendo, ¿no? Así, diferentes ideas de paisaje, diferentes épocas. Algo que yo quería hablar también es esa idea que aparece en el título, ¿no? de la cultura visual contemporánea, pero la idea de contemporánea es un poco extendida, ¿no? Para pensar también genealogías y patrones de épocas distintas, ¿no? Poder trabajar con varios modos. Entonces, pienso esa cita que yo no leí toda, ¿no? Pero esa idea de como una especie de premisa, ¿no? Como una especie de conceptuación de una visión en paralaje, ¿no? Un pensamiento crítico que va a ser aplicado, ¿no? Esa idea que es un principio, que es el principio de la constelación, pero el principio también del trabajo interdisciplinar, de la idea de intermedialidad, de la idea así que viene
de mi formación en estudios culturales, ¿no? Como queda también así, yo creo que queda claro. Bueno, yo pienso que esa investigación fue ganando, tiene ese principio benjaminiano de la constelación, de una imaginación constelatoria, y principalmente pensando en una construcción de una metodología que sea única, que sea singular, que surge justamente de ese embate con los objetos, ¿no? La otra cosa, ¿no? Fue que yo venía de investigaciones muy cerradas en el cine, muy restrictas al cine, y que fue imposible dejar de abrirme a otros objetos. Y cada vez más, en realidad, no sé si ustedes saben, pero el campo, yo estoy en un departamento de comunicación, y el campo de comunicación está muy cerca de las ciencias sociales aplicadas. No hay un direccionamiento muy duro, me parece. Y en cambio yo cada vez más, también un poco por mi formación, yendo para el campo de las artes. Y claro, me siento mucho mejor ahora, ¿no? Saliendo un poco de la comunicación. Bueno, entonces así, hay como una base muy clara. No, yo creo que ahora paró, ¿no? Sí. No, entonces hay una base muy clara en esa transdisciplinaridad, y hay varios autores clave, y yo pienso acá, ¿no? En el texto aparecen, por ejemplo, Didier Bergman y especialmente su obra sobre Warburg, la imagen sobreviviente. Y no, no, en fin. Sobreviviendo, no, sí. Entonces, y yo me parece también interesante leer esa cita, ¿no? Que dice: es perder, o mejor dicho, fingir que estás perdiendo el tiempo. Está actuando oblicuamente, por impulso. Es una bifurcación repentina. No pospongas nada más, vaya directamente a las diferencias, se va al campo. No es que el archivo o la biblioteca sean puras abstracciones no terrestres. Por el contrario, estos reservorios gente, la traducción no sé si es verdad, de conocimiento y civilización reúnen una gran cantidad de estratos, de los cuales es posible seguir precisamente de un archivo a otro, de un campo de conocimiento a otro, los movimientos del suelo. Pero bifurcarse es otra cosa, es moverse hacia el terreno, ir al lugar, aceptar la experiencia existencial de las preguntas que uno se hace. De hecho, se trata de experimentar dentro de uno mismo un desplazamiento del punto de vista, desplazar su posición como sujeto para poder ofrecer medios para desplazar la definición del objeto. Yo creo que estoy un poco, me parece que voy a volver un poco porque todavía falta. Hay varios autores, ¿no? que están me acompañando. Un otro es teórico, artista visual y cineasta, que es Patrick Kahler, que yo también he escrito sobre su trabajo como cineasta. Y me parece que su comprensión del paisaje cinematográfico como instancia de crítica del espacio, y ahí él va a hablar sobre todo del paisajismo en el cine, que me parece que es algo muy interesante, plantear el paisaje también como un género cinematográfico, y por eso también bueno que se quede en esa imagen, ¿no? La imagen
del Ghost Ride, ¿no? del primer cine, ¿no? del cine silencioso, pensar, ¿no? Junto con Tom Gunning, que dice que justamente esa entrada, ¿no? El Ghost Ride, que es la cámara presa al tren, a la locomotiva del tren, y esa entrada y ese, no sé si se dice así, un rasgo, ¿no? que rasga la pantalla, y que se configura como algo muy específico del paisajismo cinematográfico. Y Keller habla de eso como una posibilidad que el cine tiene de crítica del espacio, ¿no? Crítica del espacio, del paisaje, de la ciudad, del espacio urbano también. Otros autores, ¿no? Que incluso no están en el texto, como Gunning, como Martin Lefebvre, me olvidé la francesa que habla de cine. Alguien que me ayude. Sí, sí, es una francesa que trabaja, bueno, pero después yo puedo incluso mandar más referencias, pero que fueron que me ayudaron mucho a pensar esa idea, ¿no? De la crítica del espacio y de una especificidad del cine en esa crítica. Otro autor que fue muy interesante fue Nancy, que tiene ese texto, ¿no? Sobre el paisaje. Y esa idea de esa noción del pedazo, ¿no? Que el título de mi investigación anterior era justamente recortes do mundo, recortes o cortes del mundo. El mundo siempre ahí, ¿no? La idea del mundo también, más que la idea del fin, la idea del mundo también algo que es como una obsesión. Entonces, tanto Nancy como John Stilgoe, que es un geógrafo, van a hablar de esa idea del cantón, ¿no? Del cantón, de la parte, del espacio, del pedazo. También pedazo era algo que también definía un poco esa forma, ¿no? Una condición compacta y una transformación del mundo natural, que es algo que también yo creo que viene después, que es la idea de landscape o paisaje también como un oficio, ¿no? El landscaping, que es esa idea de transformar el espacio y moldar la naturaleza, moldar la naturaleza. Acá, ¿no? Una domesticación del espacio, una humanización de la naturaleza, ¿no? Tanto Nancy como Stilgoe hacen referencia a esa centralidad que tuvo la pintura holandesa del siglo XVII en la difusión del término, ¿no? Y cómo el término va siendo apropiado en el mundo, ¿no? En inglés, por ejemplo, Landschaft, landscape, y finalmente landscape. Y es eso, ¿no? Ese sentido original era el sentido de esas pinturas, ¿no? Era esa materialidad que tenía, ¿no? La idea de paisaje. Y es eso, ¿no? Y yo creo que uno de los trabajos que yo estoy pensando ahora, que es más teórico, es intentar ver cómo el cine, así como la pintura, como el cine puede abrigar, no sé si, abrigar el paisaje como género. Claro que va a estar en varios géneros distintos, ¿no? Va a estar en el western, va a estar por ejemplo, en el documental, ¿no? En los travelogues del primer cine,
Pero yo creo que, claro, que eso va a tener un ápice, no, una ápice en el cine experimental, ¿no? Los cines expandidos van a ser un terreno más fértil para desarrollar la idea del paisaje cinematográfico. Bueno, no, y acá hay otros autores. Tim Ingold, que viene de la antropología y que va a hablar, Ingold, no, yo creo que ya saqué, había más, tipo 200 slides, 200 imágenes, pero... no, bueno, ese acá es interesante que yo pase porque es un recorte, es un pedazo de Pernambuco, ¿no? Es Franz Post y justamente es cerca de mi casa. Es un paisaje de Várzea, el barrio donde yo vivo. Obviamente no está pero no, pero volviendo acá a Tim Ingold, él tiene algo muy interesante que es esa idea de taskscape, ¿no? Sería el espacio de la tarea, ¿no? Un paisaje que se define por la tarea o actividades, o sea, un espacio construido socialmente. Es como un paisaje Ingold va a hablar de un organismo vivo, ¿no? Parte de un proceso. Eso también me parece muy interesante y muy crucial, ¿no? Crucial para hablar también de la idea del paisaje y la relación del paisaje con el poder, ¿no? Pensando que incluso el género paisaje, el género holandés original, él está marcado por esa tomada de poder del espacio, ¿no? Por esa... y entonces ese autor, Mitchell, él va a hablar de una vocación imperialista del paisaje, ¿no? O sea, el paisaje no sería apenas un género pictórico, pero sería una formación histórica de tradición europea, ¿no? Claro que yo también estuve mirando cosas sobre el paisaje en la tradición oriental, pero todavía no avancé mucho. Avancé más así pensar el paisaje colonial en América Latina y ese periodo acá ha sido muy útil para conocer más la pintura argentina, la pintura latinoamericana. Está bastante interesante, pero todavía hay que hacer más cosas. Bueno, entonces pensar también en esas configuraciones, el surgimiento del paisaje como género, como una especie de complemento con otras áreas como la cartografía, la topografía, y es un complemento que es al mismo tiempo descriptivo, pero con una función distinta, ¿no? Porque el paisaje adiciona una capa fantasiosa, estética, ¿no? Para la cartografía y la topografía. Y ahí pensar, por ejemplo, como la pintura holandesa, esa autora que escribe sobre el paisaje holandés, Anne Jensen Adams, ella va a hablar de una imprecisión topológica de los primeros maestros del paisaje, como los Rusdael, o como varios otros, y que van a poner montañas en el paisaje holandés, que van a crear la idea de eso, ¿no? De abrir espacios casi medio de ficción científica, ¿no? Y yo creo que había casi... no, el caso acá de Bruegel, ¿no? que pone, ¿no? esa conjunción de lugares, de paisajes casi fantásticos, ¿no?
y antes, ¿no? Esa idea, antes del paisaje propiamente dicho, tendríamos acá, Leonardo va también a crear ese espacio, ¿no? Y el esfumato como algo que abre ese camino, ¿no? Para el paisaje como género. Todavía no es paisaje, el género paisaje, pero ya va, el lugar, ¿no? Y el espacio va ocupando un lugar central, ¿no? En la pintura. ¿No? Ese es un recorte del cuadro, de la Anunciación. No, otro autor, ¿no? Volviendo acá para... Otro autor crucial es Berger, ¿no? John Berger, que en Ways of Seeing él va a presentar, por ejemplo, un cuadro como ese, Thomas Gainsborough, que va a celebrar el paisaje como propiedad, ¿no? Y eso también me interesa bastante, ¿no? Esa idea de ese gesto que va, si vamos a pensar en el cine, va a ser crucial para un género que me encanta, que es el género, las películas de época, ¿no? La heritage film. Que es eso, ¿no? Esa idea de el espacio, dominio, propiedad, poder, ¿no? Ese dominio sobre el espacio. Y claro, también pensando, bueno, hay varios otros caminos. Otro camino importante fue la idea de melancolía y paisaje, un libro de Jackie Boring, un libro muy interesante, que muchas de las imágenes de paisaje de las películas o mismo de los libros o mismo de las obras estaban muy vinculadas con una incorporación melancólica, ¿no? De ese paisaje. Y claro, un autor que fue fundamental incluso en la investigación anterior, Tuan, que habla de la topofilia, ¿no? Y esa idea de topofilia va a ser fundamental para mí, que es medio el motor de la investigación, que es esa pasión por los lugares, ¿no? Por los lugares y por las imágenes de los lugares. Bueno, entonces yo tal vez sea, bueno, y un poco más, yo no sé, ¿alguien está marcando el tiempo para avisarnos? Estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, yo separé en el texto y en el proyecto dos autores que me parecen medio que, no exactamente, no directamente, ¿no? Como algo que yo voy a usarlos como instrumento de análisis o voy a aplicar a esos autores, pero como marcos inspiratorios, ¿no? Inspiradores, no sé, que Emanuele Coccia, ¿no? Su trabajo sobre la vida sensible y la idea de la imagen, su concepto de imagen, y esa idea de la imagen y la vida sensible y la imagen como una forma de interiorizar el mundo y llevar el mundo hacia adentro. Y fue un autor que fue muy casi terapéutico, ¿no? Porque en los años de pandemia, Coccia sirvió un poco como eso, ¿no? Para decir, no, vamos a interiorizar el mundo, porque es la única forma de estar en el mundo ahora. Y fue eso, ¿no? Entender la imagen como una forma proyectada sobre el mundo exterior. Y esa idea, ¿no? de producir. Y también sus obras posteriores, ¿no? La vida de las plantas también, que yo estaba... también, yo creo que por eso, ¿no? De la pandemia y de estar encerrado y de poder, así, por suerte, tanto acá en Argentina como en Recife, yo tenía acceso a un jardín, ¿no? A poder estar junto con las plantas y viviendo las plantas, ¿no? Y entonces, el trabajo de Coccia fue fundamental, ¿no? Y
también fundamental la comprensión, que más que una teoría en sí, tenemos acá un conjunto de ideas que implican en una comprensión más amplia de la imagen, como una forma de acceder al mundo, como una forma de entender estos procesos de transformaciones por los que pasa el mundo, de tratar de seguir las materializaciones de estas imágenes del mundo con películas, fotografías, vídeos, instalaciones. Y también cabe hablar de cómo fue inspirador también, ¿no? Y en el caso de la segunda autora que yo utilicé, que es Juliana Bruno, que es el método y también la inspiración para hacer imágenes, ¿no? Yo empecé a fotografar, ya fotografaba antes, pero fotografar mucho, ir mucho al río, fotografar. Acá hay muchos pajaritos, entonces yo estaba obsesionada con los pajaritos de olivos, o en fin, así, obsesionada con las imágenes. Entonces, la obra de Juliana Bruno nos brinda con una especie de metodología ampliada, con su esfuerzo original por cartografiar la cultura, terreno de las artes visuales y su preocupación por las materialidades y texturas de la cultura visual. Y entonces yo, obviamente, más usé 2 libros, pero mucho más Atlas de la Emoción. Y fue también, ¿no? Esa posibilidad de salir un poco de la comunicación como ciencia social aplicada y trabajar con un poco esa, no sé cómo se dice, pero en portugués sería frouxidão, ¿no? ¿Cómo? Amplitud mayor, y yo creo que una libertad mayor, ¿no? De poder, de la propia escrita. Bueno, yo tengo acá. Sí, eso, ¿no? Esa voluntad de producir imágenes. Esa idea también, algo muy interesante, que esa idea que ella habla de una geografía emocional, ella va a hablar de esa identificación afectiva por los espacios y paisajes representados en las artes. Y sí, también algo que va a estar en el libro de Atlas de la Emoción, esa idea de una visión táctil. Entonces, bueno, en varios puntos de su libro, ella va a hablar del cineasta como un cartógrafo, dibujando, registrando, materializando y archivando cortes del mundo, o recortes del mundo. La cámara se convierte en una herramienta cartográfica que puede contar todo tipo de historias geoespaciales. No solamente la cámara, yo estoy también, ¿no?, interesada en otras cosas que no solamente el cine. Y bueno, también yo acá paso para... sí, su otro libro importante es ese de la superficie, ¿no? Que va a hablar de una materialidad y cómo algunos de los objetos vienen, ¿no?, del cine expandido y vienen de las artes visuales. Esa idea del soporte es muy importante, ¿no? La película, la pantalla, la luz. Bueno, entonces ya vamos a la parte más divertida de la presentación, que no exige tanto que yo mire, que es justamente hablar de esa división de la investigación. Que es el aquén del paisaje, antes del paisaje y después del paisaje. Aquém da paisagem, aquém del paisaje, está dividido en 2 partes. Una parte se llama Pequeños Mundos, o la idea del micropaisaje, y que ahí van a entrar varios
objetos, pero no, el primero, ¿no? El micropaisaje sería esa idea de las minucias del mundo, el detalle y los micropaisajes de la naturaleza. Y como yo decía, ¿no? Que justamente no es exactamente cultura contemporánea, pero que vamos a hacer una especie de genealogía o de viaje por la historia de la cultura visual. Entonces yo estaba interesada en cómo el recorte del mundo podría ser tan recorte que podría ser eso, que podían ser, por ejemplo, esa colección, ese herbario que reunido por Emily Dickinson, ¿no? Que tenía, que guardaba y que hacía esa catalogación, esa clasificación de las plantas que encontraba en su entorno, sí. Yo a veces me olvido. Algo que también me parecía interesante, ¿no? De esa idea de los pequeños mundos, es la creación de mundos artificiales a partir de la idea del mundo natural. Y también me volvió loca esa colección de Blaschka en el Museo de la Universidad de Harvard, de sus plantas, sus flores, sus plantas, sus frutas de vidrio, ¿no? Y me pareció increíble esa idea de crear, ¿no? De recrear el mundo natural con vidrio. Esas flores de Blaschka, que así tendría... En el campo del cine, y particularmente del cine expandido, el trabajo de Rose Lauder y sus buques, ¿no? Sus filmes que son hechos con Flickr y Super 8, 16 milímetros, pero como ella trabaja también, ¿no? Como con esos fragmentos, ¿no? del mundo natural, en ese caso de flores también, son muy lindas. También en esa idea, ¿no? del pequeño mundo, vuelvo a la idea también del primero cine y también de una composición artificial que isola, ¿no? que aísla el mundo, ¿no? Los pequeños, esas películas que son películas científicas, ¿no? Son películas científicas de los años 20, para que ustedes lo anoten, pero yo puedo también, ¿no? Mandar los slides. Y esas películas científicas, ¿no? Por ejemplo, esa película que muestra el mundo del fondo del mar. Y eso acá me hizo acordar la película de Nemo, ¿no? Buscando a Nemo. No, entonces esa película es linda, ¿no? Y es una película científica, es maravillosa. La otra, que también es de la misma colección, es una colección de BFI, ¿no? Que tiene varias películas científicas. Ese también, ¿no? Ese que tiene un fondo, incluso es un fondo un poco narrativo, ¿no? Es como casi una historia, ¿no? De esa gente, lechuza. Es muy lindo también esa película. Y la otra, mi favorita, no, yo no sé cuál es mi favorita, pero también muy linda, esa de las flores, ¿no? Que también, ¿no? Son películas, en ese caso, siquiera son películas científicas, son películas medio no sé, de propaganda de esas cooperativas o de información sobre esas. Y claro, más conocido, ¿no? Jean-Paul Levé, que es alucinante, ¿no? Un mundo casi, no sé, sí, monstruoso, ciencia ficción. También lindo. Y acá ya, así, fue cosas accidentales, ¿no? Con las cuales yo me encontré, así, no sé, mirando, leyendo diarios o a veces
mirando blogs de imágenes, así, blogs aleatorios. No, yo me enamoré completamente de ese fotógrafo. Y ese, así también, ese fue yo creo que en The Guardian, que yo encontré y fui atrás, y así, yo no, infelizmente no llegué a ver una exposición, pero busqué lo máximo de imágenes que yo conseguí. Gente, ¿cómo no amar a alguien así? Y ese también creo que también fue en algún periódico. Yo tampoco... Sí, de las cosas, sí, sí. Bueno, esa es la primera parte de esos micropaisajes, ¿no? De esa parte del dormir. La segunda parte, claro, está más relacionada con la pandemia también. Y eso, ¿no? También haciendo esa especie de genealogía, ¿no? De buscar un histórico de esa idea de esas imágenes domésticas, de esa idea del espacio cerrado, del micropaisaje de la casa. Y yo pensé, así como una referencia también, así, en Sofonisba Anguissola, ¿no? Que es esa pintora y su pintura más famosa, ¿no? Esa idea de también reconociendo esa idea de algo que es el espacio doméstico como un espacio predominantemente femenino, ¿no? Vermeer también, y acá muy interesante también, ¿no? Que el paisaje dentro del micropaisaje. Sí. La misma cosa, ¿no? Porque hay como parece un mapa, o, sí. ¿No? Una idea de... Aquí de Roche. Y también, ¿no? Esa idea de la ventana, de algo que está fuera, dentro. Bergman-Rousseau. Yo me olvidé. ¿Quién es? Alguien. Es una pintora mujer, pero... Aquí es Pierre Bonnat, que me pareció una pintura interesante y rara, ¿no? Porque generalmente las figuras están mirando hacia afuera, ¿no? Esa figura está mirando hacia el espacio encerrado. Y hay otras cosas que me interesan mucho ahora, que es la idea también me interesa mucho la idea de la naturaleza muerta, ¿no? Como muerta, ¿no? Como acá hay una semi-naturaleza muerta acá. Bueno, Andrew Wyatt, que también me interesa mucho, también esa idea de afuera, adentro. Ese artista me interesa mucho porque él tiene una de las películas más interesantes así del final de los 60, que es Jack Chambers, ¿no? Canadiense, y él también pintaba, y hay varias pinturas como estas de sus hijos y adentro de su casa. Y también me encanta, ¿no? La manera como una luz, ¿no? Una luz fuerte, y esa idea de ese hielo, de ese frío y de ese afuera que está siempre. También de Jack Chambers. El mismo espacio, pero creo que algunos años después. Y me encanta que la tele está ahí en el piso. Una artista. Ay, gente, me esqueci el nombre también. Esa yo la vi en una exhibición que estaba en el Brooklyn Museum de Black Radical Feminists.
y era muy interesante. Acá también hay un cuadro, estaban los dos, ese cuadro estaba expuesto y estaba también el cuadro que está ahí, ¿no? Que es un autorretrato de la pintora, que yo me olvidé el nombre, pésimo. Y estoy sin mi celular, yo olvidé mi celular en casa, porque yo buscaría. También me olvidé el nombre, pero es un pintor contemporáneo, no estaba en esa exposición, pero también ese cuadro, yo creo que es de 2010, y esa idea también, ¿no? Del íntimo, del ambiente. Y acá algo que me interesó también en esa genealogía, que fue que fue uno de los primeros libros de fotografía o fascículo de fotografías de 1844, El lápiz de la naturaleza. Y yo separé algunas, hay varias, yo creo que son como 30 o 40 láminas, y una de esas es esa, ¿no? Que es ese espacio, esas fotos de algo que me encanta, que es lo banal, ¿no? Esa cosa, algo que el anódino, algo totalmente sin gracia, me encanta eso. Me encanta también, ¿no? Esa forma de los principios de la fotografía, que era registrar y catalogar cosas, ¿no? Objetos y cosas de ese universo del espacio. También, ¿no? Esa selfie, esa fotografía de la biblioteca, y cómo eso está tan presente hoy, ¿no? En nuestras, las imágenes que nosotros hacemos, ¿no? Y ponemos en Instagram. Y esa es la fotografía más linda del libro, ¿no? Del lápiz de la naturaleza, que es esa foto de Sennacher, así como muy lindo. ¿Y qué me hizo, no? Ese fue yo iba a hablar, ¿no? Fue el primer trabajo que yo hice, que fue sobre Luigi Guirri, ¿no? Yo, inspirada por Fox Talbot, yo hice una especie de comparación entre Fox Talbot y Guirri, sobre todo sus fotografías de interiores, sus fotografías de, por ejemplo, esa fotografía, o esta, ¿no? Esas imágenes de interiores anódinos de Italia, del interior de Italia, de la Emilia-Romagna, también aquí. Y creo que esa es la pieza de Giorgio Morandi. Él hizo fue una de sus últimas series fotográficas, fue esa serie que hizo. Morandi ya había muerto y él hizo una serie de fotografías en el estudio, en la casa de Morandi, con los objetos que Morandi pintaba en la habitación de Morandi, ¿no? Esa fotografía es maravillosa. Y bueno, la segunda parte, ¿no? de la investigación es más allá, além da paisagem, o después del paisaje, mundos en colisión. O sea, ¿no? El micropaisaje y aquém da paisagem, y tienen dos partes. La primera parte de além más allá del paisaje son los viajes en el tiempo y en el espacio. Y acá también, ese es un trabajo que incluso yo propuse a Edgardo, pero yo creo que era realmente más divertido, así para mí por lo menos, ¿no? Y para compartir con ustedes, hablar de varias cosas, pero yo hice un trabajo sobre 3 cineastas, una de ellas, Aya Koretsky, es una cineasta de origen japonesa, pero vive sus padres, el padre es japonés, ese es el padre, y ella hizo esa película muy linda que pasó un tiempo en Mubi, que se llama A Volta ao Mundo quando tinhas 30 anos. La Vuelta al Mundo cuando tenías 30 años, y ella va
buscar en el archivo del padre fotografías, pequeñas películas en 8 milímetros. Ella va a ver, ella está, cuando hace la película, tiene 30 años, la película es de 2018, y ella va a buscar, ese es el padre en 2018, ella va a buscar las fotografías y hace una película muy, muy linda, ¿no? Acá Au Travail de Claire Denis, también esa idea, ¿no? del viaje o de un espacio deslocado. O Claire Denis también como una cineasta, ¿no? del desplazamiento. Zama, sí, también ya escribí, incluso hay texto en ese libro sobre Martel. Kelly Reichardt, ¿no? Yo creo que también, ¿no? El western como o el nuevo western como un género típicamente paisajístico. No sé si última, penúltima película. Sí, bueno, acá ya, yo corté un montón de cosas, pero ve esa idea de las figuras en el paisaje y muy inspirada en Tim Ingold y la idea de la taskscape o de la espacio-tarea o ese paisaje en proceso. Es ver momentos donde el paisaje está clavado de personas o de una idea de colectivo, ¿no? Es un paisaje como la posibilidad de existencia de colectivos. Y yo pensé en cosas clásicas del cine, ¿no? Incluso porque yo tenía una chica que estaba haciendo una investigación sobre De Zeta, y yo ya había visto cosas de él, pero vi todo, casi todo, y me encantó. Y también estábamos obsesionados con Italia. Y bueno, Vittorio De Zeta, Cecilia Mancini, que fue, no, Mangini, que fue otra también cineasta que hubo una muestra hace poco y yo también vi. Y los cineastas indianos, que también hindúes, ¿no? Que también fueron una obsesión durante una época, ¿no? Ritwik Ghatak, ¿no? Cloud Cap Star, el río llamado Titás, Cecilia Mangini, esa película increíble. Tanto de la Marane. También otro que también ya tengo un trabajo escrito y finalizado hace algún tiempo, es Jonah Compro, que empieza su trabajo en los 80, un colectivo llamado Black Audio Collective, y que hace ese documental, ¿no? Sobre los conflictos raciales en Londres en los 80, Handsworth Songs, ¿no? Ese es un fragmento, mas esa película fue muy importante también, así, más reciente, de 2010, ¿no? The Nine Muses, que hace, bueno, yo no me voy, pero es muy interesante, busquen, porque es muy linda esa película, también es un frame de la película anterior, que trabaja con imágenes de archivo y también imágenes muy impactantes. La película que él hizo sobre Stuart Hall, que es increíble, 2013, y que va a ser esa idea del desplazamiento, ¿no? Stuart Hall, en muchos momentos de la película, va a hablar, ¿no? de esa idea de salir de Jamaica y venir ir a Londres, ir a Inglaterra. Y también fue también un alumno
que me indicó ese cineasta contemporáneo indiano que hizo esa linda película que es sobre sobre un pintor de miniaturas indiano del siglo XVIII. Yo tengo un problema con esa palabra. Y es muy lindo, ¿no? La manera como él... Acá son varios frames de Nansuk, de la misma película, ¿no? Él consegue poner en escena varios cuadros del propio Nansuk y varios cuadros que están marcados por esa idea del paisaje, es increíble. Acá también ya empecé a escribir algo sobre, en realidad, un artista de Alagoas, de Maceió, pero que es radicada en Recife, fue mi alumna y también tengo un gran orgullo de hablar de eso, que es Bárbara Wagner, que es fotógrafa, artista y cineasta ahora también. Esa es una serie que hizo en 2000, no me acuerdo si 2010, por ahí, ¿no? Tal vez un poco antes. Parece Marcos López. Sí, totalmente. Esa es una serie que se llama Brasilia Teimosa. No sé si alguno de ustedes estuvo en Recife, pero en Recife hay un barrio que se llama Brasilia Teimosa o Brasilia Obstinada, que es un barrio popular en La Playa. No sé si se va a durar tanto, sigue, resiste, pero es un barrio que está cerca de una de las zonas más caras de la ciudad, pero es así. Y ella hizo una serie de retratos de la gente de ahí, ¿no? Y mucho esa idea, ¿no? de mostrar el espacio, las mismas fotografías de la serie. Y más recientemente ella hace películas junto con un coautor que se llama Benjamin de Burca, que es un cineasta irlandés, pero está alemán, estaba radicado en Alemania, yo creo que él es irlandés, estaba radicado en Alemania y ahora está en Recife. Y juntos ellos hicieron varias películas, creo que 4 o 5, sobre cultura popular y música, principalmente, y baile, ¿no? Ese se llama Estás Vendo Coisas, que es una película, no sé si Patricia ya ha visto, una película sobre un género musical que se llama o Brega de Pernambuco. Brega hay en varios lugares del Brasil, pero hay lugares muy específicos que tienen como Belém do Pará, y Recife tiene el brega, el tecno brega recifense, y una de las películas de ustedes. Esa película que yo no puse una escena porque no encontré, yo no tuve tiempo de conseguir imágenes donde aparecía paisaje, pero es una película sobre los cantores evangélicos, los cantores también de Pernambuco, y es una película muy rigurosa, ¿no? En las imágenes que Bárbara presenta, ¿no? de ese mundo. Y esa película causó mucha polémica en algunos festivales, ¿no? Y particularmente fue de 2017, creo, que pasó en el Janela, que es un festival que ocurre en Recife, Janela Internacional de Cinema. Y había muchas personas que fueron a la película, que eran evangélicos y que se sintieron muy ridicularizados. Bueno, ustedes. Y el otro también de Maceió también fue mi alumno, también fue mi ¿cómo se dice? Orientando, orientado por mí, ¿no? Supervisionado por mí en su TCC, trabajo de conclusión de curso, Jonatas de Andrade,
de Andrade, que quizás es un poco más conocido, que también es fotógrafo, artista visual en general, y que más recientemente hizo esa película muy curiosa que se llama El Pez, ¿no? El Pez. O Peixe. No es el pescado, ¿no? No, el pez. Yo iba a decir el pescado. Pero que incluso hubo críticas que salieron en la media que creían que era un ritual real, ¿no? Que era algo que pasaba, ¿no? Pero también me interesa mucho, también ese también ya está empezado, pero hay algunas que no, ¿no? Que todavía faltan, así, yo sé que son muchas cosas, que quizás yo tengo más 2 años y medio, y no sé, no voy a conseguir dar cuenta de todo, así, yo sé, seguro que no, pero son esas cosas, ¿no? Que la voluntad, las ganas existen, ¿no? De trabajar con esos recortes del mundo, ¿no? Con esa profusión de cosas. Pero es eso, ¿no? Es más o menos eso, así que... Y también con muchas ganas de poder hacer imágenes, ¿no? Yo incluso envié un otro proyecto para CNPq para intentar financiamiento, para hacer también videoensayos que pudieran accionar esos dos ejes, ¿no? Era una idea, pero no sé, no conseguí, no obtuve, pero tengo ganas de hacerlo igual. Es eso, chicos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos, nosotros la modalidad que adoptamos este año para la moderación, es que tenemos a 2 alumnas de doctorado esta vez, que son Belén Caparrós y Daniela Mort, que Daniela Yo estoy acá, ¿me escuchan bien? estaba un poco Hola. Así que ellas van a ser las encargadas de comenzar el debate. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación, es súper interesante y las dejamos a Dani y a Miriam. Sí, voy a empezar yo. Bueno, me da mucha pena no haber podido ir hoy, pero estoy engripada, así que me tuve que quedar haciendo un homenaje a la pandemia y al modelo híbrido que... La verdad que me encantó el trabajo, me pareció súper interesante el texto que leímos y las imágenes que mostraste son todas alucinantes y se nota mucho también como esa dimensión del deseo, ¿no? Y del disfrute y de la voluntad, como decías recién, del amor al arte y puesta ahí a jugar como para armar este corpus. Nos juntamos con Belén a comentar el texto y una de las cosas que más destacábamos era esta heterogeneidad y esta riqueza que tiene el corpus y la cantidad de aristas que abre, ¿no? Yo me quería detener puntualmente en esta idea del antes y el después, ¿no? Del paisaje, admitiendo igualmente estos matices que vos mencionabas de la traducción, que por ahí, bueno, a veces es difícil. Pero concretamente me interesó cómo está puesto en juego esa idea del antes y el después a la hora de estructurar el corpus y organizarlo. Con estos 2 bloques y dentro de cada bloque estos ejes, ¿no? Y la pregunta concretamente tiene que ver con ciertas categorías que van ordenando el trabajo, que son la categoría de naturaleza, la idea de el adentro y el afuera, de lo público y lo privado, de lo individual y lo colectivo, que desde el contexto del fin del mundo, que vos mencionás como un elemento importante para la lectura, son categorías que están siendo como muy movilizadas, ¿no? Y que están como jugando de otra manera ahora. Entonces, mi pregunta es cómo surge esa decisión de tomar esas categorías para ordenar este corpus y cómo van a ser puestas en relación o qué dificultades y qué ventajas también encontrás que tienen, porque me imagino que
muchas de las obras que componen el corpus son difíciles de hacer encajar ¿no? en estos ejes. ¿Cómo están trabajando a partir de esas categorías? Sí, no, no, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta porque me pone la necesidad también de ver si es posible, ¿no? Hacer conexión entre los dos mundos, ¿no? Entre el aquén y além del paisaje, ¿no? Quizás sea difícil porque yo tal vez nosotros tenemos la suerte, ¿no? de poder hacer una investigación así como... Yo voy a mirar para la... Sí, pero Sí, sí, sí. yo prefería mirar para vos, pero bueno, ese ángulo no me favorece. No, entonces, yo pensaba en eso, ¿no? Yo pensaba mucho en la idea de poder, yo decía de la libertad, ¿no? De poder hacer cosas que me gustan, que me encantan y en ese sentido, en realidad, yo no pensé mucho en hacer dialogar el aquén y el além, ¿no? El antes y el después. Era como si fuera un poco eso, ¿no? Separarlos y dar cuenta de... Y a veces usando... Yo creo que tal vez yo pensé en algunos trabajos que tenían una cierta unidad y que por ahí sí, por ahí quizás esos trabajos pudieran hacer, encajar los dos momentos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo sobre los viajes, el trabajo de Aya Koretsky, pero habían dos cineastas más que yo reuní, ¿no? Aya Koretsky, Agustina Comedi, con la película sobre su padre, y Catarina Mourão, que es una cineasta portuguesa, ¿no? Con una película llamada A Toca do Lobo. Esas tres cineastas, mirando a figuras paternas, ¿no? y mirando la casa paterna, o en el caso de Catarina Mourão era el abuelo. Ellas pudieran estar adentro de esas casas, de esos lugares. En el caso de Aya Koretsky era la colección del padre, pero era el padre viajando, ¿no? En el caso de Agustina Comedi también, ¿no? Era esa idea del viaje, era esa idea del padre que viajaba, o el padre que tenía, y yo incluso llamé ese trabajo, yo intitulé el trabajo de paisajes familiares, y esa idea de esa figura masculina que es constituida a partir de la mirada de la hija o de la nieta, de cómo... Y entonces hay ahí un juego entre ese adentro y ese afuera, ahí por ejemplo. Y hay, sobre todo en el caso de Koretsky, de las imágenes que Koretsky presenta, de las imágenes del padre, hay una configuración muy claramente paisajística, ¿no? Las fotos son de paisajes del Oriente, paisajes de Japón, paisajes de... Entonces ahí hay hay cosas que yo necesito todavía trabajar más y delimitar mejor, que es sobre todo en el caso de los detalles y de los micro paisajes, que son, por ejemplo, las flores, esa idea de naturaleza, la relación entre naturaleza y paisaje, y también cómo pensar las flores o los bichos, cómo pensar eso como un micropaisaje, ¿no? Cómo pensar, y yo creo que parte de eso va a venir también de trabajar mejor
el concepto de naturaleza, ¿no? Adensar un poco más la idea de naturaleza. Yo creo que tal vez sea un camino. Pero es eso, ¿no? Yo hablaba de la suerte de poder hacer un tipo de investigación que puede ser compuesto por fragmentos, ¿no? Que, por ejemplo, no es una tesis, ¿no? Es la posibilidad de poder trabajar con diferentes ensayos, con textos incluso de dimensiones distintas, ¿no? Yo puedo trabajar un texto más largo, como fue el texto que escribí sobre estas cineastas, pero puedo trabajar un texto un poco más cortito, como fue el trabajo sobre que es un artículo de 15 páginas, que fue el artículo sobre John Laconfra, o sobre Luigi Ghirri también. Entonces, yo creo que esa sensación de algo que es infactible, no. Factible. Pero que es infactible, porque hay muchas cosas, tal vez sea relativizada. No realizable, digamos. Sí, no realizable, sí. Muy benjaminiana la idea. Claro. Sí, por eso que es eso, ¿no? Es una inspiración que siempre vuelve, siempre retorna. No sé si te contesté. Sí, perfecto, gracias, gracias. Ángela, te comento algo así porque seguro que me olvidar. Me encantó esa cosita de los micropaisajes, estos fragmentos de naturaleza, y estaba pensando, no sé exactamente el de Emily Dickinson, pero otras colecciones que salieron publicadas hace poco, libros, tanto de herbarios como libros de botánica, donde la idea de fragmento está unida a un todo, ya desde la organización del material. O sea, por ejemplo, hace 2 años salió el herbario de Rosa Luxemburgo. Sí, está yo hermoso. leí algo, pero no. Sí, está en alemán, no fue traducido. Me lo regalaron hace poco y estoy traduciéndolo con Google. Saco la foto y me lo lee en español. Pero salió también, salieron películas sobre cuestiones como de herbario, sobre la colección. Hay la película esta de Edgardo, que se hizo este año, de Sotti, Sí. y la que se dio el año pasado en el Festival de Mar del Plata, que era sobre la colección. Herbario, y la del pasado, que es sobre la colección Atlas, creo que se llama, del museo de cuestiones que tienen que ver con el estudio del cerebro, y que está buenísima. Si querés después te lo paso. Pero salió Sí, por favor. Y también salió el tema de los atlas botánicos, las colecciones botánicas de los países. Que también supone la idea de atlas, también asociada a un país, también supone una idea increíble. Y todo. Entonces, Muchas gracias por esa. Quizás el modo en que se organizan esos fragmentos ya en sí está marcando a una totalidad. No, y yo me deparé con un artículo de una investigadora portuguesa que estuvo acá, no sé si la conocen, Salomé Coelho. Y ella escribió un texto muy lindo sobre una cineasta mexicana que vive acá, que yo no me acuerdo el nombre, pero yo también ya puse en posibles más objetos, ¿no? Más objetos. Y Teresa de Castro también sacó un texto muy lindo sobre las plantas. Teresa de Castro. Sí, precioso. La planta mediada. Increíble. Gracias. Sí, no, agarro la película, perdón, no era lo que quería decir. ¿Ven que la busquen? No estaba hablando de una de Atlas, que era sobre los objetos de los museos que del año pasado. Pero en que la busquen salió también. Pero es una con las plantas, sí, hay. Sí, yo la vi. También así yo pensé, bueno,
Y yo creo que es esa posibilidad de juntar los dos, el antes y después, el aquí y além, y ese seguro. Sí, eso te quería preguntar, porque igual anoté 300 millones de cosas que decís todos. Creo que esta cuestión de como el antes y el después, o paisaje, sujeto, que están medio un poco mezcladas naturaleza y cultura, tal vez en todo caso, como esta cuestión híbrida de pedazos del corte, viene como a saldar un poco eso y pensar con estas categorías, capaz. Y él a través de, me parece interesante porque... Sí, yo tenía algo que decir sobre eso, no, pero... No, te quería preguntar dos cosas. O en todo caso mencionaste que esto, la través de me parece que configura un poco lo que es el objeto de verdad, que es como qué aspectos extremos de este hacer imágenes que mencionas, que no es solo hacer imágenes, sino como los casos que se juntan. Y después te quería preguntar, porque me insistí mucho en el malestar no sé, o el colapso de coordenadas de la pandemia, el fin del mundo, y también pensarlo como tal vez como oportunidad cognitiva o como pensar en otros mundos posibles, y por eso te quería contar un poco de la inclusión de las fotos de Instagram, ¿no? Porque sí. en rigor, digo, esto, en lo doméstico se convirtió como en un encierro, Sí, un espacio de la impotencia absoluta, pero también esto era como una oportunidad de retrasar lo doméstico. Y por si te quería preguntar si lo pensabas así, sobre todo imágenes o la que vi que eran como unas frutas, Sí. que son imágenes en donde no hay sujeto y que hay algo de lo impersonal, pero también está la subjetividad y no sé, tenés de venir paisaje en donde vos, en todo caso, lo compartís, como en eso. Sí, sí. No, varias cosas, Belén. Sí. Varias cosas, no, porque yo iba a hablar sobre esa idea del a través del mundo, que fue algo, en realidad, ese a través del mundo fue el título del proyecto que yo hice para venir para acá, porque estamos licenciados por un año, que va a terminar, infelizmente, va a terminar ahora en junio, finales de junio, yo tengo que volver para Brasil. Y volver para Brasil todo bien, volver a trabajar. Trabajar, así digo, salir, dar clases, horarios, que estábamos ahí muy libres ahí en ese sentido. Pero para venir, yo tenía que, aunque no estaba con beca, yo tenía que hacer un proyecto para venir, un subproyecto de ese proyecto. Y yo tomé la parte de los viajes y hice un subproyecto llamado, también intraducible, pero no meio do mundo, y ahí yo tuve que traducir porque venía para acá, ¿no? para la Universidad de Córdoba, con Jimena Triquel, que fue una compañera del doctorado, y ahí tuvimos esa idea, ¿no? ¿Por qué no vamos a intercambiar y pasar un tiempo en Córdoba? Que pasé poco tiempo, infelizmente, pero que me encantó. Y entonces esta idea de estar, en portugués, estar no meio do mundo, ¿no? Significa que estar ahí en el mundo. En el medio. En el medio, que es una expresión que también, que coloquialmente es un poco, está no meio do mundo, ¿no? Está un poco perdida también, ¿no? Y creo que tiene algo de eso, ¿no? Esa voluntad de estar a través del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que porque yo escribí el proyecto en plena pandemia, yo escribí en finales de 2020, presenté en septiembre, creo, de 2021, estaba aislados, incluso estábamos acá. Y no pudimos, quedamos 8 meses acá porque no vinimos por cuestiones familiares, no estaba licenciada, estaba dando clases remotas, y yo creo que algo de terapéutico estaba ahí en el proyecto. Entonces yo creo que sí, que fue una forma, escribí el proyecto de esta manera,
fragmentada, etc., fue una forma de esa forma. Yo creo que sí, que es una manera de reconfigurar mi relación con el espacio, mi relación con los objetos, mi relación con... Y yo creo que esa parte de hacer las imágenes, hacer, por ejemplo, yo puse en el propio texto del proyecto una imagen de Instagram, hacer naturalezas muertas en Instagram, también era una forma de lidiar con eso, ¿no? Con ese mundo. Y creo que también muchas de las películas son aunque las cosas antiguas, ¿no? Aunque el herbarium, o aunque, no sé, son formas de resignificar el mundo, ¿no? Y en ese caso, así, de procesar, ¿no? Bueno, no sé, me olvidé de algunas cosas que dije. Ahí tengo una que está para ir para pensar todos. No, porque hablas del paisaje como bueno, una operación que se ejecuta, un paso existente. Y a mí ahora que no sé casi nada del tema, pero me angustia reinterpretar un poco esta cuestión del metaverso, donde hay un mundo paralelo ocurriendo que es puro paisaje, el dispositivo se ve muy bien. Si tenías intenciones, o alguien de tu equipo tiene intenciones de incorporar algo de eso, que me parece como el paisaje se ve muy nítidamente. Perfecto. Sí, como... yo tengo que incluso está planeando venir a estudiar, hacer postdoc con Irene, que es César Castanha, orientando, yo nunca sé decir, ¿cómo ustedes llaman orientando? No hay como es una persona la un doctorado. Sí, tesista mío, un tesista no, un doctor que defendió su tesis hace 2 meses, no creo, yo creo. César Castanha, que hizo una tesis sobre, que se llama Paisagens en Multiverso, que es sobre, fue antes incluso de la película, pero... Y es muy buena, ya está, yo voy a mandarles, porque él ya depositó y la universidad ya subieron la tesis y es muy interesante, es muy buena, así, y él trabaja así, incluso con varias, estamos siempre muy en diálogo, escribimos juntos ya, y que... ¿Más preguntas? Por ahí en el Zoom, no estoy... Yo pregunté acá en el Zoom, pero todavía nadie se anotó. Muy bien. ¿Vos tenés una pregunta? ¿Querés preguntar vos? Sí, observaciones o preguntas un poco en relación con los ejes que planteás. Me parecieron todos los materiales también increíbles y quiero seguir viéndolos y escuchándote sobre estos materiales. Pensaba quizás como algunas notas, no sé si son preguntas, sino como algunos agregados para, por un lado, para pensar una dimensión que por lo menos el cine, algunos cineastas clásicos, que están en los años 60 o de los 50, 60, de esa dimensión como más existencial del cine, pienso, no sé, Antonioni, Tarkovsky, ¿no? Que crearon unos paisajes que no existen, pero no existen, digamos, es una posibilidad muy existencialista de esos paisajes, que me parece que tienen algunos ecos contemporáneos en cineastas, ¿no? Del presente, también de otras zonas que me quedé pensando en esto en relación con la referencia que vos traías de la cámara sobre el tren que rasga, ¿no? Que rasga la tela y traería otra experiencia sensorial para el paisaje que el cine permitiría eso, ¿no? Y
Y bueno, y también pensaba, vos trabajaste ahí en algún momento, pusiste un fotograma de Sama, ¿no? También el trabajo Sí. digamos, del paisaje sensorial, más allá de lo visual, de la centralidad de la visualidad, sino del sonido, ¿no? Vos Sí, venís de sí. Recife, ¿no? Donde trabaja, por ejemplo, Cleber Mendoza mucho con los sonidos vecinos, ¿no? Y Sí, sí. toda otra dimensión que excede, que crea paisaje, pero que excede el fotograma y que tiene mucho mundo, ¿no? Y que es Sí. una posibilidad que el No, cine trae a diferencia de la pintura, ¿no? No sí, sé el si sonido. querías contar un poco No, más relación con eso. como, como yo trabajé, la investigación anterior era sobre paisaje y era más sobre cine. Y, por ejemplo, hay un texto que es sobre Antonioni, así no es sobre Antonioni, pero es sobre, por ejemplo, la idea de un paisaje melancólico en el cine italiano, el cine moderno italiano. Entonces, en realidad yo me concentré, ese texto está en una... va a salir en el libro que va a salir ahora, el libro se llama Recortes do Mundo, va a salir en julio, ya está listo para cuando vuelva voy a lanzar. Que ese texto, por ejemplo, es sobre una región específica, la Emilia-Romagna, y cómo cineastas de la Emilia-Romagna construyeron una idea de un paisaje melancólico, ¿no? La neblina, ¿no? Como hoy, ¿no? La nevia, una nevia chiara. ¿No? Sí, sí. Y entonces, claro, pensar, por ejemplo, cómo el cine moderno casi hay también un texto que es un texto cortito, pero un texto que es más introductorio, que habla del, por ejemplo, cómo algunos géneros del cine clásico eran paisajísticos, como el western, como el cine noir, con los paisajes urbanos, Sí. y cómo el cine moderno se constituyó, y algunos cineastas como Antonioni, Herzog, Tarkovsky, eran cineastas del paisaje, pero de una manera muy clásica, o sea, clásica, moderna, y el cine contemporáneo, ¿no? El cine contemporáneo como un cine que va a trabajar esa idea de la visión táctil, ¿no? Claro. No, y pienso también la conexión por ahí en esos dos cineastas que me vienen rápidamente, ¿no? Antonioni y Tarkovsky, en relación con el comienzo de tu texto de sensación de fin de mundo, porque Sí, bueno, en esas películas sí. terminaba el mundo, ¿no? Sí, Era sí, una sí, sensación completamente. Entonces, no sé, quería por ahí retomar un poco cuáles son con vos comenzabas con el texto Sí, exacto, del fin del del mundo, fin del mundo. pero por ahí, yo creo que Belén medio que descifró un poco la cosa que fue. Yo empecé hablando del fin del mundo, pero medio como el corpus que yo reuní era como forma de escapar de esa idea de fin del mundo, ¿no? Claro. Pero quizás Claro, casi todo, ¿no? antídotos. Antídotos, ¿no? Porque yo me parece que, no sé si, tal vez el caso de Sama puede ser, no sé, pero en realidad las cosas que están ahí, pocas son del fin del mundo, ¿no? Casi todas son como maneras de sobrevivir o de estar ahí o de... Entonces, pero sí, sin duda. Es como além do fin del mundo. Sí, sí. O antes que el mundo se termine, se acabe, sí, sí. Pero yo creo que fue un poco eso, fue algo muy... Con el malestar, yo quise trabajar. No, y en realidad fue eso, ¿no? Yo creo que en la investigación anterior había mucho de eso, ¿no? Y mucho de esa idea estaba muy limitado por la idea del cine. Entonces yo trabajaba con cine y entonces era un poco eso, ¿no? Un trabajo que era sobre la película de época, ¿no? Las películas, incluso, no sé,
Jane Campion y el piano y otras, ¿no? Retrato, yo no sé, retrato de una mujer, no sé, retrato de... o otros, ¿no? Incluso las películas de época más así, más convencionales, ¿no? Las adaptaciones de Jane Austen, ¿no? Cómo mostrar Inglaterra y cómo transformar esa idea de algunas películas que adaptaron Jane Austen, hicieron Jane Austen como, casi como una cosa medio Emily Bronte o Charlotte Bronte, una cosa más gótica, así más... o el paisaje del cine moderno italiano, o el paisaje de Tarkovsky. Pero es eso fue interesante, porque la idea del fin del mundo, ¿no? Claro. El fin del mundo no está tan presente, así como son formas de escapar ¿no? Yo podría llamar algo así como... ¿Tenían también como formas de resistencia? Esto que vos estás planteando, o como formas de escapar, pero también podrían ser formas de resistencia, la imagen y el desplazamiento, empezar a pensar en la imagen que fija de alguna manera Sí. todos estos recortes, ¿no? Y todos estos recortes de otras inteligencias también pensaba, ¿no? Pensaban en la transformación de Bratton o en verdolatría en estos libros que hablan de otras inteligencias y otras formas de acercarse a la naturaleza, Sí. que vos traías mucho, ¿no? Imágenes de animales, imágenes de la naturaleza, y cómo actúa el desplazamiento y la resistencia, ¿no? El desplazamiento en el tiempo y la resistencia en la imagen, en el espacio. No, yo creo que es bastante interesante pensar en formas de no evitar, pero no sé si retardar, retrasar el fin del mundo, ¿no? Así, en ese sentido es una resistencia, ¿no? Poder, no sé, yo pensé ahora en la película de Jonathan, ¿no? Del pez, que es eso, ¿no? Cómo ¿no? Salvar el pez o por lo menos, no sé, algo, acompañar ese... Me quedé pensando en esto que dijiste de bueno, la histórica conexión que hay entre el paisaje y el impulso de dominio, ¿no? El impulso de poder. Estaba pensando en las películas en las que aparece esta cuestión, digamos, de este impulso clasificatorio de la botánica, el ordenamiento, y cómo es subvertido también. Estaba pensando por ejemplo, en las películas de Laura Huertas Millán. Tiene 3 películas, una que es Viaje a Tierra, otra contada, tiene otra que es sobre el jardín botánico en Teguise, que se llama Ecuador, y tiene una que se llama El laberinto, y donde aparece como esta cuestión de los primeros viajes coloniales a América Latina y la cuestión de clasificar la flora en este caso, y por otro lado como una presentación del espacio como muy sensorial y muy fragmentaria, y que apunta más a una cuestión como medio como de confusión, ya la misma idea del laberinto. Y volviendo al cine colombiano, aunque es una película colombiana no hay, la película Memoria. Sí. Ella, la mujer, Tilda Swinton, ella se dedica a trabajar con orquídeas. Y tiene toda esa cosa del ordenamiento, digamos, de la orquídea es una flor sumamente demandante, digamos. Y por otro lado está este sonido que la llama la selva, digamos, que la llama, y que son como, ya no son recortes del mundo, son como otros mundos. Porque la película termina con esta cuestión como medio como extraterrestre, digamos. No sabemos muy bien. Claro, no sabemos muy bien esta cosa de que es un sonido, que es el sonido del pasado, porque es el sonido de las piedras, el sonido del agua, pero también un sonido que por ahí viene de otro lado. Entonces, como de... Y yo creo que tiene una conexión con lo que decía Edgar. Sí,
Sí. También en Anagas aparece eso, la cuestión como la imagen colonial de la flora y la fauna y de las personas Sí. también junto con la flora y la fauna, los indios, en el mismo nivel que la flora y la fauna. Y por otro lado, estos movimientos de cámara inmersivos y fragmentarios, donde Sí. es muy difícil construir una unidad estable de espacio. Sí, no, yo pensé ahora también, estaba me acordando de la película de Karina Ainus, ¿no? La vida invisible. El principio de la película, ¿no? Que es ahí no sé, en Río, ¿no? Y una sensación de, ¿no? De ese verde, el principio de la película es lindísimo. Después no tanto, no es tanto eso, pero y el principio de la película de Kelly Reichardt, de la First Cow, que también es un poco eso, ¿no? La tierra, aparecen las plantas, y yo creo que es algo interesante que tiene un poco que ver con lo que vos hablabas, ¿no? De ver otras cosas para más allá del humano, ¿no? De otras especies, otras... Hay una pregunta en Zoom. Sí. Dani, está en luz. Ah, ok, perfecto. No, podemos seguir, vamos con la de Zoom, vamos con la de Zoom. Bueno, la leo, la hace Sonia, la anotó acá, en todo caso la leo y si Sonia querés comentar algo más, puedes intervenir directamente. La pregunta dice, ¿hasta qué punto esa forma de escape frente al fin del mundo puede interpretarse como una operación ideológica en función de mantener desigualdades? Supongo que en relación con esta idea de resistencia que mencionaban recién. Sí. Sí, no sé, creo que hay un punto del proyecto, por lo menos, ¿no? Que es esa parte colectiva, esa parte de la taskscape, ¿no? Del paisaje como un proceso, que quizás salga un poco, ¿no? Claro, ¿no? Claro que hay un, ¿cómo se dice? Viés. Bien. Sí, viés. Sí. Un bias. Un ángulo. Un ángulo, sí. Sí, hay algo, claro, hay algo burgués ahí, ¿no? Claro, de estar encerrado dentro de tu casa, haciendo fotos de frutitas, de flores. Ay, claro, sí, sin duda. Pero yo creo también que hay algo posible, por ejemplo, en esa parte ay, yo ni me acuerdo más de los títulos que había, Que son muchos. son muchos, claro. Pero esas transformaciones del mundo, ¿no? Claro. Hay una posibilidad de transformación que pasa justamente por esos colectivos, y que yo veo, por ejemplo, en Vitória de Seta, Mangini, pero también después en Bárbara, principalmente, ¿no? Bárbara Wagner, ¿no? Que son imágenes de autonomía y no tanto, yo no diría ni resistencia, porque yo creo que es eso, de una afirmación de estos mundos, ¿no? Y que son mundos, no, o el caso de Aconfra, ¿no? Aconfra que va a ser un planteo muy interesante sobre la condición del migrante, por ejemplo, y de ser migrante y de ser... Y esta película me parece muy interesante, el modo, esas 9 musas, ¿no? Cuando la película es un documental, no exactamente un documental, una película un ensayo sobre personas sobre una... Yo no sé, yo creo que Paul Gilroy escribió un texto sobre esa película, hablando
melancolía postcolonial. Sí, y ahí él va a decir que, por ejemplo, esa película es sobre la diáspora y sobre esas personas que fueron del Caribe para Inglaterra en los 50, ¿no? Sobre todo la gente del Windrush, ¿no? Del barco este. Y para hablar de eso, Aconfra va a usar poesía clásica, va a usar la idea de las 9 musas, va a usar la idea de la poesía y va a usar también textos clásicos, va a usar T.S. Eliot, va a usar Shakespeare, va a usar, no sé. Y acá dice, ¿no? Shakespeare, Emily Dickinson, Basho, T.S. Eliot, James Joyce, Milton, Beckett, Dylan Thomas en Homero. Y Homero. Y algo que él va a decir, va a usar esos textos y va a usar imágenes de archivo de esas personas que viajaron, pero va a usar también esas figuras, ¿no? Son hombres, son todos hombres negros en esos paisajes gélidos, ¿no? Esos paisajes, no sé, yo creo que él filmó algunas cosas en Canadá, en lugares muy fríos. Y él decía, yo quería mostrar que la sensación de esas figuras negras ahí en ese lugar era la sensación de la gente que llegaba de Caribe en Inglaterra, aunque no era tan frío, pero la sensación era la misma, ¿no? Esa idea. Y también cuando alguien preguntó sobre por qué esos textos clásicos, ¿por qué así? ¿Por qué hablar de la diáspora con textos europeos? Sí, exactamente. Y él decía, no, porque yo tengo derecho a eso. Claro. Yo tengo, es una cuestión de tener derecho a eso, ¿no? Tener derecho a ese acervo, ¿no? A ese repertorio de la cultura occidental y poder... Justamente por ahí va mi pregunta, porque yo lo que te quería preguntar es un poco por digamos, corpus tan abierto que tenés, que me interesó mucho la manera, ¿no? de asociarlo, ¿no? Esto que vos decís, bueno, no sé cómo voy a hacer, pero que al mismo tiempo te da como una libertad, sí, ¿no? Que vos decías, que es lo que tenés ganas, o lo que... Sí. Y que te quería preguntar un poco cómo lo estás pensando esto, porque digamos, por un lado pienso en la dificultad de trabajar con tantas épocas históricas, ¿no? Sí, digamos, sí. desde Emily Dickinson hasta ¿no? Y con tantos materiales, y al mismo tiempo en tantas espacialidades o contextos históricos, sociales, ¿no? Desde la India hasta una Europa bien canónica, ¿no? Y América Latina, y Pernambuco, ¿no? Entonces, eso me gusta, esa libertad, digamos, y pensaba esto que decís de, bueno, tengo derecho, ¿no? Digamos, y me gusta porque parece un proyecto europeo, ¿no? En algún sentido, ¿no? O sea, podría ser Rancière que haga eso, digo, en el sentido de decir, bueno, yo hago Pedro Costa y además, ¿no? Un poco como lo de elegir los ejemplos que uno tiene ganas, ¿no? Sin tener que justificar estas cosas que a veces nos piden en los proyectos de investigación. ¿No? Bueno, pero vos trabajaste, ¿qué área geográfica, no? O sea, exactamente. No, yo creo que fue yo voy a hablar una mala palabra, pero fue jódase. Así, fue un poco eso. Y fue un poco, en realidad yo creo que Aconfra, así, medio detrás, como en el fondo fue un poco eso, fue un poco esa idea de decir,
yo tengo derecho de trabajar Sí. y de mezclar lo que yo quiera. Ujú. ¿No? Hay otro que yo también me acordé ahora porque fue una conferencia que compartimos, incluso una mesa, no fue la misma mesa, no, la de él fue que fue Gumbrecht, una película, un libro que él escribió, no sé, 2007, pues, no, 2015, 2014, 2014 creo, que es el libro sobre el estímulo, ambiente, atmósfera, que es un poco así, que es un libro que él habla de Herzog, habla no de Herzog, habla de Caspar David Friedrich y habla de, no sé, de literatura y habla de cine, habla de música y es eso, y está ahí, y usa el concepto, quizás fue un poco eso, fue esa posibilidad. Y por suerte fue aprobado el proyecto. Porque es eso, ¿no? A veces no. Yo quería preguntar si Sí, porque yo me vi si había una categoría quizás también formal que pudiera trazar como una potencia, una potencialidad en estas 4 categorías, en estas 4 constelaciones. Yo estoy comenzando una investigación doctoral que toma el paisaje más volcado hacia las instalaciones, con el nivel de espacios en las instalaciones, y pensaba en esta idea de cuando pensamos paisaje, es como esta doble, este doble significado del término paisaje que designa la representación de algo y designa ese algo de la misma manera, y esta mencionada, habían mencionado también la dimensión estética, y entonces como que es imposible pensar en el análisis de un paisaje sin pensar en esa realidad y que le dio nacimiento. Y veía, mientras pensaba la pregunta y pasaba la pregunta, veía un trazo temporal en esta idea de el micropaisaje como las imágenes de los herbarios, más en blanco y negro, ¿cierto? Más despojado, y en ese nacimiento de la categoría del paisaje muy en línea con la ciencia que empezaba a mirar el mundo y lo micro y lo poquito hasta las imágenes súper saturadas, medio pop, o encontradas ciertas, desde la forma como de las transformaciones del paisaje en un mundo súper saturado de imágenes, súper saturado del occidente, digamos, ¿no? En el territorio, digamos, ¿no? Como ya habiendo intervenido casi todo el territorio posible de la Tierra. Sí. Entonces no sé si por ahí encontrabas o pensabas en alguna categoría formal que pueda hacer un recorrido entre de análisis, digo, ¿no? Puede ser, y ese recorrido también puedes ser hecho de manera puntual, ¿no? Yo puedo reunir algunos, ¿no? Entonces ver, por ejemplo, el micropaisaje desde de esas imágenes de los herbarios, de las flores de Blasca, hasta, no sé, hasta la película de Citarella, o Le Trinkelauken, o así ver, así hacer como reunir, ¿no? Claro. Hacer textos que reúnan temáticamente o los animales, o... y también yo pensé un poco en lo que hablabas, ¿no? De ser, no sé, de un mundo más sencillo a un mundo más saturado. Y yo pensaba también en lo que Edgardo hablaba de la invención de los mundos, ¿no? Yo me acordé ahora, vos hablaste de instalación. Yo vi una exposición de, no me acuerdo el nombre del artista, pero un artista que, no sé si él es marroquí o tunisiano, o tunisino, o egipcio, pero yo sé que él hizo estaba en Tate Modern, una instalación que era una ciudad, una mini ciudad hecha de cuscús, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, pensar hacer un paisaje con... Filmado, ¿no? Lo Sí. filma. No. La instalación era en Cuscús, el Cuscús en el medio de la sala.
Y eso, ¿no? Pensar por ejemplo, la ficción científica y la creación de... Yo pensé, por ejemplo, no sé, pensé, por ejemplo, la película de Claire Denis, una de 2018, 19, que era la High Life, que era del espacio, ¿no? Y la creación de... que me gusta mucho, así, muy rara, muy... entonces, así, como, no sé, es eso, es un poco, no sé, que uno también, ¿no? Llega en una edad que dice, no tengo tantas ganas de hacer algo tan, así, tan obediente, no sé, y es eso también, ¿no? Que, no sé, eso, ¿no? Álvaro, Dani, ¿tenés alguien? No. Bueno, cerramos con la de Álvaro. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, Ángela, por el texto y por la presentación. Realmente es muy interesante el proyecto y vos sabés que este foro, hay una gran parte de los asistentes son estudiantes de doctorado que están con sus tesis en la cabeza. Sí. Y cuando No, y no. Después le vamos a tener que decir más preciso, más preciso. es el antimodelo de la tesis. Pero en realidad no, porque para estimular a los estudiantes, las tesis también se hacen con imaginación y además hay momentos de cada trabajo. Claro. Yo cuando leía tu trabajo pensaba que, como vos lo decís, es una investigación nueva. Claro. Y cuando uno empieza, tiene que empezar así, porque uno no va a empezar sacando cosas, sino más bien sumando todo lo que pueda para pensar. Y además, como bueno, yo te sigo por Instagram y veo siempre tus imágenes, son una manera de pensar, digamos, ¿no? Y de elaborar conceptos. Cuando lo leía pensaba en todas las imágenes que había visto. Pero mi pregunta es muy puntual. En tu presentación también hubo varios intraducibles, ¿no? Me interesa la categoría intraducible, incluso, bueno, intraducibles entre el portugués y el español, que son lenguas tan cercanas. Igual hay muchos términos que están completamente impregnados de los usos locales, ¿no? Sobre todo alem y aquem, ¿no? Que están como en el centro de tu trabajo. Y cuando leía el trabajo pensaba en un concepto que también me parece que está muy presente y que es un oxímoron, que es el paisaje interior, ¿no? El paisaje doméstico, ¿no? Sí. El paisaje doméstico es un poco el alem y el aquem, ¿no es cierto? Están esas dos cosas jugando ahí adentro. Y bueno, me parece que ahí hay algo como que está un poco subyaciendo todo lo que vos estás planteando acerca de esa relación, bueno, entre ese afuera desmesurado y el recorte propio del trabajo con la imagen, que siempre es recorte, por otro lado, ¿no? Y sabemos que también hay una historia del paisaje, que vos la conocés muy bien y que la desarrollaste. Así que mi pregunta iba solamente en esa dirección. Tengo muchos otros comentarios, pero ya es tarde. He visto muchas preguntas y no tiene sentido, te las puedo mandar por escrito. Pero entonces, no sé si querés decir algo sobre ese concepto del paisaje doméstico. Sí, no, esa idea justamente, ¿no? Fue un poco, sobre todo esas tres películas de las chicas de Aya Koretsky, Catarina Mourão y Comedy, ¿no? Que vino con esa idea de paisajes, en el caso de Koretsky sí, pero es un poco eso, ¿no? El paisaje interior, el paisaje... También marcado por un elemento de género, digamos, ¿no? Sí, frente al paisaje romántico, más masculino, sí, en el cual también pensaba en Humboldt. Sí. Cuando te leía pensaba en Humboldt, que Humboldt no tiene paisajes domésticos. Los paisajes son siempre, digamos, sublimes, ¿no es cierto? Son unos paisajes completamente desbordados. Y también hubo varias cosas que creo que me llevaron a esa, no sé, esa
categoría del paisaje doméstico o del micropaisaje, ¿no? Una cosa fue no solamente, por ejemplo, los herbarios, pero también la pintura de botánica, de flora y fauna, porque había muchas mujeres, ¿no? Haciendo esa pintura, ¿no? Por ejemplo, en el siglo antes, ¿no? En 18, en los viajes de los... pero en el 19, muchas pintoras de flores, de flora, y eran mujeres, ¿no? Yo no me acuerdo ahora, así, estoy un poco... No sé si la COVID me sacó la... Pero varias pintoras que hacían... Y es eso, ¿no? Hay pocas pintoras de paisaje, paisaje entendido como romántico, pero hay muchas pintoras de detalle, de esas cosas chiquitas. Y eso de ese paisaje doméstico, de esa idea de algo, realmente tuvo que ver con el encierro, ¿no? De sentir que eso, ¿no? Necesitábamos lidiar con la casa, estar en la casa y descubrir, no sé, nuevos mundos en la casa, ¿no? Así, Es un oxímono, pero también es una intersección, porque alude a lo que está dentro y lo que está afuera. Yo pensé sobre todo en ese cuadro de Bonnard, que me pareció... Sí, claro. ¿No? Que la persona estaba mirando hacia adentro. Sí. No sé si viste que hay el nuevo libro de Cocha, que es sobre la casa. No, sí, filosofía de la casa, que es muy interesante para que lo tomes. Sí, no, yo pensé, porque justamente el texto fue escrito antes. Sí. Yo no tengo todavía. Pandemia, yo hice un curso con él por Zoom, que era lo que me daba en pandemia, sí, que era sobre teoría del paisaje. Y ahí metía lo de la casa, o sea que es interesante también para pensar esta cuestión de... Sí, no. Yo no lo leí todavía, no lo tengo todavía, pero voy a aprovechar. Porque es un poco eso, ¿no? Yo creo que esa idea, y como dijiste, es algo que está así todavía. Yo sé que estoy en el segundo año, ¿no? Un año y medio casi, pero no, menos de un año y un mes que el proyecto, porque el proyecto empezó en marzo de 2022. Pero hay cosas ahí que son, porque yo escribí el de la compra, escribí el de Guirre, que tiene algo que ver con eso, y el de la compra de las chicas, de las tres cineastas, las chicas. Está bien, bueno. Sí. Esta imagen también me hizo acordar a una película de Claire Denis, o sea, no la representación, pero la intersección que planteaba de Claire Denis, la película esa que transcurre en África, de la niña, ¿no? Que se queda, que el padre va siempre de misiones. Y, no Chocolat, una muy anterior, una de las primeras de Claire Denis. Creo que Chocolat, la que es el diario en África, que se va el marido, ¿sí? Sí, se va el padre. No, y parece que salió una copia restaurada, sí, de Chocolat. No, porque tiene la White Material, que es la con Isabelle Huppert, que es de 2010, ¿no? Pero sí. Bueno, pues creo que estamos. Muchísimas gracias, Sánchez.